A ver, imagínate que un equipo de rescate de emergencias entra en un edificio que acaba de colapsar por un terremoto. Ninguno de los rescatistas se detiene a admirar, yo qué sé, la arquitectura original del lugar, ¿no? Ya, claro, no sacan los planos para revisar el color de las paredes ni nada de eso. Exacto. No se ponen a revisar los presupuestos de construcción ni la pintura que queda en pie, o sea, van directos a los escombros, buscan señales de vida, buscan lo esencial, buscan un latido bajo toda esa superficie. Su único objetivo es encontrar ese pulso, por muy débil o por muy enterrado que esté bajo la ruina. Todo lo que no sea apartar escombros es, bueno, es una distracción absoluta. Pues hola a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo análisis aquí en Seguir a Otro. Y traigo a colación esta imagen del equipo de rescate porque, bueno, tengo sobre la mesa los documentos y el análisis estratégico del inminente viaje apostólico del Papa León XIV a España. Que, por cierto, está programado del 6 al 12 de junio de este 2026, que ya no queda nada. No queda nada, fíjate. Y si miramos la cobertura general, todo el mundo parece estar midiendo las paredes del edificio derrumbado, siguiendo con la metáfora. Solo se habla de la logística. O sea, un presupuesto de 15 millones de euros, el despliegue policial con el nivel 4 de alerta antiterrorista, los cortes de tráfico. Sí, sí, los cortes en las grandes avenidas de Madrid, que la gente está como loca con eso. Claro, pero la premisa que vamos a desgranar hoy aquí, leyendo entre líneas los textos oficiales y la agenda, es que esto no es un simple tour diplomático. Esto es, operativamente hablando, una misión de rescate espiritual. Totalmente. Pero a ver, antes de meternos en faena, a quienes nos siguen fielmente, de verdad, muchísimas gracias. Os recordamos que podéis suscribiros, dejar vuestro like y, bueno, seguir todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales como Telegram e Instagram, que las tenéis en la descripción. Eso es para no perderse futuros análisis que iremos haciendo al ritmo que marquen la Iglesia y el Papa, claro. Exacto. Entonces, volviendo a los documentos vaticanos, diagnostican lo que definen como el, abro comillas, corazón cansado de Europa. Hablan de un continente sumido en una crisis de identidad tremenda. Sí, un cansancio tanto institucional como ideológico. Y es vital entender el contraste de este rescate, porque frente a ese desgaste europeo, el Papa no aporta lamento sobre el pasado, ni se queda en la queja, aporta una inmensa vitalidad y frescura en su mensaje. Es que toda la estructura del viaje pivota sobre el lema oficial, que es alzad la mirada. Exacto, alzad la mirada. Es un mecanismo muy, muy concreto para evitar que la sociedad se quede ahí, paralizada, mirando sus propios escombros, ¿sabes? Sí, sí. Y vamos a diseccionar cómo funciona ese mecanismo en la práctica. Porque, a ver, la elección de España para desplegar este mensaje no es aleatoria. Los textos de trabajo describen a la nación española como un auténtico laboratorio. Y fíjate, me interesa mucho esta definición. Es muy curiosa, sí. Porque cuando piensas en un laboratorio, piensas en un entorno controlado donde, bueno, pones a prueba sustancias volátiles para ver por dónde explotan, ¿no? ¿Por qué España es exactamente el laboratorio para esta misión? Pues, a ver, es un laboratorio precisamente por la velocidad a la que han ocurrido sus transformaciones sociales. O sea, España es una nación con una herencia católica milenaria, que vertebra su arte, sus ciudades, su historia entera. Claro. Pero, sin embargo, en un lapso de tiempo históricamente muy corto, ha experimentado una secularización aceleradísima. Entonces, ese choque tan frontal entre una tradición tan arraigada y una modernidad muy secularizada crea una fricción única. Una chispa, vaya. Eso es. Es el escenario de prueba perfecto para proponer lo que León XIV llama la esperanza activa. Fíjate que ese término, esperanza activa, aparece un montón en los documentos que hemos estado leyendo. Y por lo que veo, tiene un componente súper pragmático. O sea, no se trata de sentarse de brazos cruzados a esperar que caiga un milagro del cielo, ni de refugiarse en la nostalgia de ¡ay, qué bien estábamos antes! No, no, para nada. La esperanza activa es una respuesta directa al vacío existencial de hoy. El Papa no rehúye el conflicto cultural, se mete de lleno en él y plantea que la fe tiene que ser audaz, tiene que ser contemporánea. O sea, salir a la calle. Claro, si la sociedad moderna está en crisis, la Iglesia no puede responder metiéndose en un búnker, sino saliendo al espacio público. Es básicamente evangelización directa pura y dura. Y esa estrategia se ve clarísima en los primeros días de la agenda en Madrid, del 6 al 9 de junio.
porque la cronología marca una narrativa brutal. La agenda de Madrid del 6 al 9 de junio es una locura de contrastes. O sea, el sábado por la mañana tiene recepción real en el Palacio Real con Felipe VI, protocolo máximo. Y esa misma tarde se va a las trincheras. Tal cual, al proyecto Cedia de Cáritas en Carabanchel, personas sin hogar. El contraste es el mensaje en sí mismo. Pasar del Palacio Real a Carabanchel en horas. O sea, empieza por el nivel más bajo de la estructura social. Y luego, ojo al contraste, pasa de ahí a presidir vigilias con miles de jóvenes, una misa de Corpus Christi espectacular en plena plaza de Cibeles y un encuentro masivo en el mismísimo Santiago Bernabéu. Es una locura de agenda, sí. Es como someter la fe a una prueba de estrés, ¿no? Como un estrés test en el centro neurálgico del país. Totalmente. Y, a ver, al sacar el mensaje de las iglesias y llevarlo a lugares como Cibeles o el Bernabéu, lo que está haciendo es reclamar su espacio en la plaza pública. Está diciendo, oye, que la fe no es solo una cosita privada que haces en tu casa, tiene implicaciones sociales reales. Pero, claro, esa visibilidad masiva también tiene sus riesgos en un clima social que sabemos que está tenso. Uf, y ahí es donde entra la variable más delicada de esta visita, porque el Papa va a dar un discurso ante una sesión conjunta del Congreso de los Diputados y el Senado. O sea, esto es un hito histórico sin precedentes. Ningún pontífice ha hablado antes en el hemiciclo español. Tela. Claro, y mi pregunta es, leyendo los borradores, ¿cómo se equilibra este mensaje tan directo con la neutralidad diplomática en un parlamento que está tan pero tan fragmentado políticamente? O sea, ¿cómo evitas que unos te usen de arma arrojadiza y otros te rechacen por sistema? Bueno, la clave está en lo que el Vaticano llama la diplomacia de la fraternidad. Y aquí hay que hacer un apunte importante. Los documentos que analizamos nosotros reflejan esta intención de la Iglesia de humanizar la política. Ajá. Y nosotros, desde el canal, simplemente exponemos estas ideas. No tomamos partido por ninguna facción del Parlamento. Pero el objetivo del Papa en el hemiciclo es apelar a la responsabilidad ética, recordar que por encima de tanta polarización existe el bien común. No respaldan siglas, intentan poner un marco ético universal. Es un movimiento muy hábil, porque para unir a grupos tan peleados necesitas a alguien que esté, digamos, por encima del tablero. Y esto nos lleva a un descubrimiento que de verdad le da una vuelta de tuerca increíble a este viaje. Porque resulta que León XIV, Robert Francis Prevost, no llega al hemiciclo solo como un líder extranjero. Es que tiene raíces españolas directas. Ay, sí, esto es fascinante. Es un dato que acaba de salir de los archivos. Se ha confirmado la ascendencia española del Papa por parte de madre. Y la historia es de película. O sea, un archivero de Vigo, el padre Abelino Bouzón, investigando ahí de madrugada, dio con un acta de bautismo de 1639 en Pontevedra. 1639. ¡Qué barbaridad! Sí, de su antepasado directo, Benito de Bastos Lorenzo. Es que encontrar ese documento que vincula genéticamente al Papa con Galicia es tremendo. Pero a ver, esto no se queda en una curiosidad de Wikipedia. Esto refuerza la primera gran clave geopolítica del viaje, que es la reactivación del eje Madrid-Roma-México. Conectar la fuerza de América Latina, los hispanos en Estados Unidos y las raíces aquí en España. Es que es una jugada macrorregional frente al cansancio de Occidente. Es que el Papa encarna ese puente, literalmente. O sea, es el primer Papa Agustino. Nació en Estados Unidos, vivió años en Perú, tiene doble nacionalidad. Y ahora estas raíces. Y veo que hay un evento en Madrid pensado justo para esto. El encuentro Tejer Redes en el Movistar Arena. Sí, y fíjate que no es un acto religioso al uso, es un diálogo cultural. A mí me parece súper inteligente. Porque, a ver, para llegar a los jóvenes que ya no conectan con una homilía tradicional, necesitas usar el arte, el cine, los musicales. Tienen un alcance emocional que un papel oficial, pues no tiene. Totalmente. Usar la cultura para conectar es algo que la Iglesia ha hecho siempre, pero hay que adaptarlo a hoy. Y bueno, si en Madrid el foco es tejer esas redes humanas, cuando el viaje pasa a Cataluña los días 9 y 10 de junio, la cosa cambia hacia la construcción física y espiritual. Uf, la etapa de Cataluña. Aquí los textos hablan de la mística de la unidad, y el contraste vuelve a ser el protagonista. La primera parada, la mañana del 10, no es una iglesia bonita. Es la prisión de Brians I. Madre mía, sí, entrar en el espacio de mayor fractura social y dolor, la cárcel. Y de ahí, casi sin pausa, se va a la abadía de Montserrat, que acaba de cumplir 1000 años. Es que el salto es de vértigo.
de la celda a la montaña santa. Es un mensaje poderosísimo. La visita a Montserrat no es el típico saludo protocolario. Al rezar ante la Moreneta, después de ver a los presos, el Papa no entra en debates territoriales o ideológicos. Va como un padre buscando reconciliación, poniendo la mística por encima de las tensiones. Y buscando un denominador común. Y hablando de mirar por encima de las divisiones, ese mismo día tenemos el que para mí es el evento visualmente más rompedor. Exactamente en el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, que por cierto hoy ya es venerable, el Papa va a la Sagrada Familia. Sí, a inaugurar la Torre de Jesucristo, que estamos hablando de una torre de 172 metros y medio. Va a ser la iglesia más alta del mundo. Es una pasada. Y ahí el lema «Alzad la mirada» pasa de ser una metáfora a ser pura obligación física. En una sociedad que va todo el día mirando la pantalla del móvil hacia abajo, plantar una torre de casi 200 metros te fuerza a cambiar la perspectiva. Claro, te obliga a mirar arriba. Y yo me pregunto, sabiendo que luego va a visitar Notre Dame en París y la Catedral de Estrasburgo, ¿no crees que está usando el arte y la belleza extrema como, digamos, su última arma diplomática para despertar a esta Europa tan laica? Sin duda, la vía de la belleza, la vía pulcritudinis. Mientras los políticos negocian leyes, la Iglesia sabe que la belleza de la Sagrada Familia impone un respeto universal. Hasta el ateo más convencido se queda mudo ahí dentro. El Papa usa ese asombro para decir, oye, esto no es un museo vacío, esto se construyó con una fe que todavía tiene mucho que decir. Ya, pero justo cuando nos tiene a todos mirando al cielo, a las torres más altas, el viaje pega un giro brutal para la última etapa. Los días 11 y 12 de junio. Nos obliga a bajar la vista al suelo, a las fronteras, al mar. El Papa se va a Canarias. Por primera vez en la historia, un Papa pisa a las Islas Canarias, Gran Canaria y Tenerife. Esta es la cuarta clave, el famoso Lampedusa español. Y no va de turismo, precisamente. Va al puerto de Arguineguín y al centro de acogida de las raíces. O sea, va directamente a la herida abierta de la migración. Es una declaración de intenciones clarísima. Busca recordar la dignidad humana en la frontera, evocando aquel gesto que hizo Francisco en Lampedusa al principio de su pontificado. Seguramente guarde un momento de silencio larguísimo frente al mar, recordando a los que no llegaron. Sí, silencio frente al mar. Uf. Pero, a ver, aquí hay algo que me descoloca un poco al leer los documentos y necesito que le demos una vuelta. Porque el 25 de mayo, semanas antes de llegar a España, el Papa publica su encíclica Magnificat Humanitas. Ajá. Y el tema de la encíclica no es la migración, sino la inteligencia artificial. La custodia de la dignidad frente a los algoritmos. Que hasta lo presenta con Christopher Olah, uno de los fundadores de Anthropic, la empresa esta tecnológica. Sí, es un contraste enorme. Y aquí de nuevo, como analistas, aclaramos que solo exponemos el debate ético de los textos, ¿eh? No tomamos posturas sobre la política estadounidense de Trump ni sobre las leyes europeas de fronteras, solo analizamos la postura papal. Por supuesto. Pero mi duda es, por un lado alerta sobre la IA y la guerra automatizada, y por otro, reza frente a pateras en Canarias. ¿No parece que está luchando contra problemas de dos siglos distintos a la vez? O sea, el algoritmo del futuro por un lado y la miseria más antigua del mundo por el otro. Podría parecerlo, pero no. Es el mismo problema. La deshumanización es exactamente la misma. Y esa es la tesis central que conecta todo. A ver, explícame eso. ¿Cómo conectas a un robot o a una IA con una patera en Arguineguín? Fácil. En ambos casos, el ser humano se reduce a un dato. O sea, el peligro ético de la IA es que un algoritmo decida quitarte el trabajo porque ya no eres un número rentable, o que un dron decida disparar basándose en una estadística. Tu rostro y tu dignidad desaparecen. Te conviertes en un excedente, vaya. Exacto. Y en la frontera pasa igual. Cuando el sistema ignora al que se ahoga en el mar porque solo gestiona upos burocráticos, esa persona también se vuelve un número. Para el Papa, la amenaza es idéntica. Cualquier sistema tecnológico o fronterizo que ponga su propia eficiencia por encima de la vida humana. ¡Wow! Visto así, tiene todo el sentido del mundo. Si proteges al humano del código informático, tienes que protegerlo físicamente del agua. Claro, el mensaje es un bloque sólido. Pues fíjate, cuando las cámaras se apaguen y los políticos se vayan, lo que va a quedar en España no van a ser los titulares sobre cortes de tráfico o presupuestos.
van a ser estas semillas plantadas en silencio. Este viaje deja clarísimo que la fe no es algo estático y cómodo, sino un camino que se hace entre dudas, vientos en contra y crisis sociales enormes. Así es, una fe que se remanga y se ensucia las manos. Pues, de nuevo, mil gracias a toda la comunidad de Seguir a Otro por escuchar este análisis tan profundo. Acordaos de suscribiros para seguir el ritmo de la Iglesia con nosotros. Y para terminar, os dejo con una reflexión, para que le des vueltas en casa. A ver, Si el mensaje central de todo este viaje es alzar la mirada, para no dejar que la frialdad tecnológica o el cansancio secular nos aplasten, ¿qué significa en la práctica mantener esa esperanza activa en nuestro propio entorno, en nuestra oficina, en nuestra familia, mucho después de que el avión del Papa haya regresado a Roma? ahí queda eso. Muy buena pregunta. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Adiós. Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.